su Biblia en su mano, vamos a hacer primero nuestra declaración de fe. Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Y ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Bien, abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 8, como le dije, voy a tenerla abierta acá. 8, verso 22, adelante. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y partieron, dice, verso 2, continúe, perdón. Pero mientras navegaban, él se durmió, ¿cierto? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por estar juntos en esta hora. Pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que el espíritu de sabiduría y de revelación se active en nosotros y que tengamos entendimiento del cielo para entender tu palabra, que tu palabra nos transforme, Señor, en esta mañana, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que quiero invitarles a pensar en nuestro Dios, en nuestro Padre, como ese Dios sembrador. Dios es un sembrador por excelencia. A Él le encanta sembrar en nuestras vidas y Él ha sembrado palabras en nosotros para que vivamos por ellas. Así trabaja Él, sembrando palabras en el corazón de las personas. Me gusta la orden imperativa de Cristo a sus discípulos. Fíjense, les dice: pasemos al otro lado. Esta palabra tiene que quedar acuñada en tu vida, porque de esto vamos a hablar bastante. El relato de Lucas nos cuenta que Jesús, siendo bien expreso con sus discípulos, les dice: pasemos al otro lado. Y fíjense qué interesante, porque, a ver, Jesús está con sus discípulos, ahí está seguramente el mar de Galilea, y Jesús se sube en la barca con sus discípulos, les da la palabra, sale la palabra de Él como una orden imperativa: pasemos al otro lado. La palabra de Jesús les había sido dada. ¿Cuál palabra? Pasemos al otro lado. Y dice el relato que mientras navegaban, Jesús se durmió. Y dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Entonces dice que despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. La Biblia de las Américas dice: y levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? La importancia de creer y de creer bien.
¿Sabe qué? Esto se parece muchísimo a nuestras vidas. El relato de este pasaje se parece muchísimo a lo que sucede con nosotros, porque Dios insiste con nosotros a que no solamente no solamente creamos en Él, sino Él insiste que nosotros en este tiempo aprendamos a creerle a Él. Definitivamente Dios ha preparado este tiempo para poner a esta casa en un nivel de fe distinto por causa de los desafíos que se nos vienen. Yo quiero por favor, y me esfuerzo en mi corazón, porque Dios me use en mis momentos de oración, cuando yo me encomiendo, yo estoy toda la semana masticando lo que yo voy a compartir, entonces diciendo, Señor, por favor, llévanos a otro nivel. Porque hemos trabajado durante toda nuestra vida, desde que Dios nos trajo a esta ciudad, para lograr un contingente de gente que le creamos a Dios y que seamos protagonistas del cambio, que seamos gente influyente. Y a veces tengo que impulsar y hablar a mi corazón de que soy un hombre que camina por fe. Pero les quiero decir una cosa, me hubiese gustado verlos a todos ustedes en la marcha. O sea, yo sigo sembrando una palabra y quiero que sepa que mi corazón no está en tener un montón de gente complaciente que viene a sentarse los días domingos a escuchar qué bonito, qué bien o más o menos que hable el pastor o los pastores de esta casa. Nosotros estamos entregando, invirtiendo nuestra vida en ustedes. Quiero decirle que hay 7.000 millones de personas en el planeta Tierra y seguramente existen una gran cantidad de millones que nos recibirían con gusto para recibir la palabra que nosotros tenemos en nuestros corazones. Usted tiene que acostumbrarse a ser una persona que es llamada no a regurgitar la palabra, sino a ponerla en práctica, porque definitivamente, como usted y yo sabemos, Dios no tiene más ojos que los nuestros, no tiene más boca que la nuestra, no tiene más oídos que los nuestros, no tiene más pies que los nuestros, no tiene más brazos que los nuestros, no tiene más corazón que el nuestro para amar a las personas de la tierra. Y sabe, lo peor que usted puede hacer en su vida es que cada palabra que usted escucha la haga una cosa teórica, como una cosa religiosa, que no cambia su vida, que no cambia su conducta, que no cambia su familia y que usted no ve milagros de Dios producirse para su vida porque usted camina en una condición de incredulidad y no de fe. Dios insiste, no solamente crean en mí, porque creer en mí lo hacen los religiosos. Ellos hacen el creer, pero no creerle a Dios. El creerle a Dios es una cosa totalmente distinta. Y yo he revisado mi vida y he dicho, Señor, en realidad hay experiencias que tengo que me doy cuenta que cotejada con tu palabra, de verdad que la sé, pero no es que la esté viviendo. La sé, pero no es que la esté viviendo. La he declarado, pero no es que la esté viviendo. He declarado, Señor, yo quiero tener compasión por la gente, pero muchas veces no estoy movido por la compasión. Cuando a una iglesia no le está interesando el perdido, cuando a una iglesia le da lo mismo que un perdido se vaya al infierno por la eternidad o no, entonces no estamos encarnando el corazón de Dios, no estamos encarnando la palabra que vino de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Repasemos un poco a Jesús. Jesús está, este relato. De nuevo, por favor, Jesús está con sus discípulos, todo se está tranquilo, pero Jesús entró en la barca con ellos, ¿cierto? Dice que entró en la barca con ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son sus aprendices, sus alumnos, sus seguidores, los que tienen un corazón enseñable, los creyentes, los que llamamos nosotros discípulos. A estos Él les dice, pasemos al otro lado. Ahora, si Jesús les está diciendo pasemos al otro lado, ¿a dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar, piensen ustedes? Al otro lado. Y aquí hay un primer punto a tratar de estos 4 puntos que creo que Dios me ayude a compartir con ustedes. Lo primero a tratar es que no es suficiente oír a Jesús, no es suficiente estar incluso del lado de Jesús. Oír a Jesús, saber mucho de Jesús, no es suficiente. El tema es cuánto de lo que yo sé, cuánto de lo que tú sabes, lo crees. Cuánto de lo que tú sabes lo pones a la práctica, es real en tu vida. No se olviden que Jesús dijo más de alguna vez a la gente, dice que Él les dijo, a ver, yo nunca les conocí a ustedes.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, yo nunca les conocí a ustedes, hacedores de maldad. Lo que está diciendo es, lo que pasa es que ustedes, si ustedes hubiesen comido mi palabra, si hubiesen encarnado mi palabra, si hubiesen obedecido mi palabra, no hubiesen tenido el fruto de ser hacedores de maldad. Ustedes hubiesen hecho obra de justicia. Ustedes hubiesen caminado como la nueva creación que yo vine a realizar en virtud del hecho de la cruz, de cuando yo morí y resucité por todos ustedes para impartirles la naturaleza divina. Va a haber gente que va a tener la canción buena, pero el cantante va a ser malo. Se va a aplicar eso, que raspas a un cristiano y encuentras a un mundano. Y si tú estás viniendo acá, tienes que venir con seriedad diciendo, yo vengo a invertir en mi vida, yo vengo a adorar a Dios, pero también vengo a recibir una palabra que tiene que transformar mi vida, porque si transforma mi vida, va a transformar mi entorno. Así que una cosa es saber y la otra es creer. ¿Cuánto de lo que Él nos ha dicho lo creemos? Una cosa es saber y la otra es creer. Creer en la Biblia siempre estuvo acompañado de acción. Creer también se deletrea correr riesgos. Siempre implicará acción de nuestra parte. Y esta acción incluirá, ¿sabes qué? Cambios radicales en nuestra vida. Yo veo que hay gente que se lleva toda la vida intentando tomar una decisión. O sea, esperando un día sentarse a la mesa cuando toda la vida teniendo la puerta abierta quedó aquí en la entrada porque no tomó decisiones en su vida. No se olviden que Jesús, cuando habló de la fiesta de boda, también se encontró uno que no estaba vestido con fiesta de boda y dijo, sáquenlo. Entonces tienes que hacer los preparativos en tu vida antes. Lo que Dios te está demandando de cambios tienes que hacerlo. Porque ser discípulo de Jesucristo significa cambio de mando, cambio de gobierno. Cristo viene a mi vida, ya no mando yo, manda Él. Él no viene a ser el copiloto de mi vida, que me pase el pañuelito por la frente mientras yo estoy haciendo acciones de riesgo en velocidad en la carretera. O sea, cuando Jesucristo viene a la vida de los primeros discípulos, viene para ser el Señor de ellos, el que iba a transformar totalmente sus vidas, y ellos concibieron a Cristo como su vida, no como su religión, era su vida, de manera que estaban dispuestos a dar la vida si fuese necesario por causa de servirle y seguirle. Y ¿sabes qué? Si tú no entiendes cristianismo de esa manera, entonces vamos a quedar atrapados en toda esta cosa superficial que hoy día el espíritu imperante quiere poner en la vida de la gente. Nada es serio. Te casas y no es en serio. Tienes hijos y no es en serio. La vida hoy día en el vientre de una mamá no es en serio. Casi nada es en serio. Porque si tienes embarazada, como no es en serio, te quedas embarazada, puedes abortar. Y en lo posible que no sea delito. Hoy día se está trabajando incluso por aprobar leyes en donde matar a un viejito no es delito, porque le practicamos la eutanasia, o ahora en algunos países se quiere permitir que cualquiera que quiera suicidarse, que le hagamos el favor de eso. Porque nada es en serio. Y como nada es en serio, también nosotros tomamos la vida cristiana, póngame atención por favor, tomamos la vida cristiana en serio y no en serio. Y creemos que es una jugarreta. Entonces no tomamos en serio la palabra de Dios. Como no tomamos en serio la palabra de Dios, la palabra de Dios no nos diseña, no nos estructura, no nos regula, no nos da el molde de Dios, porque no la tomamos en serio. Y como no tomamos en serio eso, nuestra vida entonces es amorfa. La vida cristiana entonces no es lo que Dios quiere. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso es importante que creer en la Biblia siempre estuvo acompañada de acción, siempre implicará acción de nuestra parte. Esta acción incluirá a veces cambios radicales y de confesiones
acordes a la palabra de Dios. Cuando uno se entrega a Cristo, nuestra manera de hablar ipso facto tiene que cambiar, indiscutiblemente tiene que cambiar. Antes maldecía, ahora yo bendigo. Antes decía incredulidad, ahora yo digo hablo fe. Antes hablaba calamidades, ahora yo hablo la victoria de Cristo. Antes hablaba muerte, ahora yo hablo la vida. Antes hablaba pobreza, ahora hablo riqueza. Antes hablaba enfermedad, ahora hablo salud. Cambió mi manera de hablar. ¿Cuántos de nosotros tenemos palabras? Porque yo le quiero decir, Dios es un sembrador por excelencia. Si Él ha sembrado palabras y las palabras de Él no están desprovistas de poder, son palabras de vida, son palabras que vienen, y cuando vienen el hecho creativo, los elementos creativos de lo que Él dice, viene contenido en su palabra. Cuando Dios lo dice, es un hecho. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos palabras en nuestros corazones que vinieron de Dios y esta palabra inicialmente nos puso en movimiento? Me llama la atención porque les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y todos empezaron a ir ya al otro lado, fueron todos puestos en movimiento. Y les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos recibido esa palabra que nos ha dicho pasemos al otro lado y nos hemos puesto en acción por causa de esa palabra? Esta palabra nos impartió vida para dar pasos radicales de fe, de cambio. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy día en una realidad iniciada precisamente, en una buena realidad que fue iniciada precisamente por causa de una palabra que salió de la boca de Dios? Los demás empezaron a notar este cambio. Y por esta palabra entonces, que no solo fue oída por nosotros y sabida por nosotros, sino que fue creída y puesta en acción por nosotros, estamos, mis hermanos, ¿dónde estamos? Tú estás en el ministerio a tiempo completo por causa de la palabra que vino de Dios a tu propia vida. Tú estás en el país o la ciudad que no es el tuyo solo porque te atreviste a creerle a Dios por una palabra, que Él te iba a bendecir, que Él te iba a abrir camino, que tú ibas a hallar favor ante la gente que fueras, porque Dios estaba contigo. Estás trabajando para recuperar tu matrimonio porque sigues creyendo que es posible recuperarlo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero también es posible, todo es posible para aquel que cree. Y estás creyendo en la restauración de tu matrimonio. Estás dentro de una empresa que iniciaste porque escuchaste el corazón de Dios. A lo mejor es tu realidad. Estás en la empresa o en el negocio del que Dios te habló y por eso te metiste. Te casaste y dijiste, esta es la mujer o el hombre que Dios me permitió escoger, y con él y con ella voy a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, voy a llevar mucho fruto para el reino de Dios. ¿No es eso el camino que decidiste y que te embarcaste cuando tomaste esta decisión? Y si estás donde estás, es porque seguramente en algún momento le creíste a Dios por más en tu vida y diste ese salto de fe. Tú como que oíste en tu interior, ya pasemos al otro lado. Estabas en una condición y Dios te dice, yo te llamo y te saco y te llevo al otro lado, te llevo a otra realidad. Y esa palabra fue vida para ti, esa palabra te resucitó, esa palabra abrió tus ojos, esa palabra te animó, esa palabra te vivificó. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos lo mejor de sus criaturas. Vino la palabra que sostiene el universo y vino a tu corazón. La Biblia, mis hermanos, está llena de personas que hicieron funcionar su fe, porque la fe hay que hacerla funcionar. Ellos oyeron de Dios y pusieron manos a la obra en cuanto a la palabra que oyeron de Él. Esto fue lo que le sucedió a Abraham. Repasemos un poco, porque nunca cesaremos de aprender todo lo que pasa con él. Yo estuve investigando y la Biblia da testimonio de Abraham. Y miren, dice, cuando observamos la Biblia detenidamente, descubriremos que la palabra hebreo fue usada por primera vez en Génesis 14:13. Y cuando Abraham se disponía a ir a la guerra para rescatar a su sobrino Lot, ¿se acuerda cuando hablé de los 318? Ahí por primera vez se refiere, dice en Génesis 14:13, y uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham el hebreo. Abraham entonces era un hebreo. Ponga atención en esto porque tiene que ver con cruzar. Abraham era un hebreo. En el hebreo se pronuncia Aviru. Abraham, el hebreo, por primera vez se pronuncia. ¿Y sabes qué?
Esta palabra, la raíz de la palabra hebreo significa cruzar, y más concretamente significa cruzar un río de un lado a otro para pasar a una región, de una región a otra. Por lo tanto, la palabra hebreo denota a uno que cruza, un cruzador de ríos, uno que cruza ríos. Abraham fue uno que cruzaba ríos. Su fe en Dios le llevó a tomar acción de salir de donde estaba para ir a donde Dios le iría señalando. Abraham cruzó, dice, el gran río Éufrates. Eso aparece en Josué 24, del 2 al 3, aquellos que están escribiendo. El Éufrates es el nombre moderno del gran río que en hebreo se llamaba Perak. Y este gran río separaba la región antigua de donde Abraham salió de la nueva tierra a la que él entró. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, el lugar donde se asentaba la antigua Babilonia, es decir, se asentaba Babel. Y entre la región de Caldea y la buena tierra de Canaán había un gran río que fluía de norte a sur. Esto es muy significativo, porque fíjense que todas las cosas, incluyendo la tierra, fueron creadas por Dios para cumplir su propósito. Nosotros necesitamos profundizar en la palabra, ser gente de la palabra. Ahora, la tierra de Caldea se había vuelto satánica, se había vuelto diabólica y demoníaca. Había llegado a ser una tierra llena de ídolos, una tierra totalmente usurpada por el enemigo de Dios y poseída por el maligno. Y fíjese que Dios intervino llamando a Abraham a salir de aquella tierra idólatra, de aquella tierra que había sido usurpada, que había sido poseída, envenenada, corrompida y arruinada por Satanás. Y Dios simplemente llamó a Abraham para que saliera. Y fíjense que aquí los llama a dar pasos de fe, porque los llama a salir de la tierra y él no sabía dónde debía ir. Sin decirle, Dios no le dice dónde debía ir. Simplemente él escucha la voz de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Por lo tanto, Abraham necesitaba vivir continuamente en comunión con Dios para seguir escuchándolo. Quiero contarles una cosa: Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, mis hermanos. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo y Dios sigue hablando. La Biblia en todas partes dice: el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero nosotros a veces pensamos que Dios dijo una cosa aquí y que aquí está contenido lo que Dios dijo, pero el espíritu de esto que está aquí en la palabra de Dios es lo que continuamente se está revelando a nosotros. Nosotros necesitamos el hablar de Dios general, esto que habló de una forma general. Pero también precisamos las palabras específicas para nuestra vida. Y por esa razón, fíjense que lo peligroso del mundo en el que vivimos. Porque mientras Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lugar de su deleite, lugar de encuentro del hombre con Dios, donde el hombre con Dios es uno. Y el propósito de Dios es que el hombre cuidara y labrase ese huerto. Y ahí ellos se podían oír continuamente. Pero nosotros vivimos en un mundo, en una vorágine que no nos deja oír. Ni nosotros nos oímos. Nosotros entramos en equivocaciones sin tonteras. No nos vemos hace días, somos convocados a una reunión y en esa reunión en donde no nos hemos visto hace días, nos ponemos a chatear. El mensaje es: ¿sabes qué? Discúlpame, hay alguien más importante que tú hablando conmigo ahora. Eso estamos diciendo. Hay algunos negocios que dicen: en este lugar no hay wifi, así que hablen entre ustedes. Buena. Pero nosotros estamos llenos de bulla, llenos de ruidos. El alma está saturada de información y todo pum, viene y pum. Y así, ya no nos impacta que ayer, cierto, en la marcha para Jesús en Santiago hayan aparecido unas personas encapuchadas y les tiraron bombas molotov y los apedrearon a nuestros hermanos por hacer la marcha para Jesús.
Por lo tanto, nosotros necesitamos acallar el ruido interno y de verdad detenernos, de verdad tener relaciones de calidad con Dios. No tenemos tiempo para Dios. ¿Y sabes qué? No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para Dios. A veces nos pasan las cosas que le pasan a esta ilustración que escuché de Alberto Motesis. Va un papá al velorio de su hijo. El papá va ahí, el hijo menor, por supuesto, su hijo muere. Está ahí, el padre le dice, hijo, yo siempre te quise, pero nunca te lo dije. Porque quizás estaba tan ocupada de sus negocios, estaba tan ocupado de sus estándares, de sus metas personales. Y sabes, la vida se te va, y se te va la vida, y puedes tener plata en el banco, puedes tener casas, y después te das cuenta que miras a tu alrededor y ni siquiera tienes amigos, ni tus hijos son tus amigos, ni tu mujer es tu amiga. Y tú dices, ¿qué hice toda mi vida? Conozco personas. Una vez me tocó atender a una persona que había trabajado por tantos años en una institución. Había entregado su vida en ese tipo de instituciones en donde llegas temprano y estás a las 9 de la noche saliendo. Su hija de 12 años, de 8 años, le vino un tumor a la cabeza. Y él, en vez de llevarla al hospital, la llevó a una clínica simplemente porque él estaba desesperado, su única hija. ¿Puedes creer que porque no pudo pagar una cuota por causa de eso, salió en DICON, la empresa lo llamó y lo echó? Porque según el reglamento, los funcionarios no pueden estar en DICON. Y él llorando me dijo, yo di mi vida por esto, di mi vida. En la institución no tiene nombre, vaya a hablar con él, no, es que el directorio, pues ¿quién es el directorio? El directorio no te da la idea que está por ahí, que te va a salir a recibir, y no te sale a recibir si no tiene un rostro. Y hoy nosotros vivimos entonces como creyendo que eso es primario en nuestra vida. Esas grandes organizaciones que nos dan trabajo son nuestra vida y la iglesia es secundaria. Mis queridos, la iglesia debe ser tu casa, la iglesia debe ser tu familia. No estoy hablando de este lugar, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de los nacidos de nuevo, de los que nacimos a una nueva vida, de aquellos que el Señor nos dijo, tienes que cruzar al otro lado para ver la realidad que yo te tengo. Yo les tengo una realidad distinta, una realidad de fe, una realidad de amor, una realidad de vida, una realidad de promesas para la vida eterna, pero eso no se vive allá, se vive del otro lado. Por eso Jesús dice, pasemos al otro lado. Siempre el mensaje te dirá, hey, tienes que pasar a otro lado, no has alcanzado todavía, no has llegado todavía. La gente que viene y que cree que llegó, no llegó. Dios seguirá insistiendo, aún lo que viene no se compara con lo que tú tienes. Tienes que seguir cruzando ríos, porque los cruzadores, los hebreos son los cruzadores de ríos. La gente de fe es la gente que continuamente quiere pasar de un nivel a otro nivel, a otro nivel y a otro nivel. Abraham no sabía que tenía que salir. Él sabía que tenía que salir, pero no sabía dónde debía ir. Finalmente Dios le guió hacia aquel gran río y Abraham lo cruzó. Josué 24 del 2 al 3 dice que Abraham habitaba al otro lado del río y que Jehová lo tomó del otro lado del río y lo trajo por toda la tierra de Canaán. Por lo tanto, un hebreo es una persona que proviene del otro lado de las aguas. Y mis preciosos, lo primero en la vida de fe es que tenemos que estar dispuestos a cruzar continuamente. Tú dejaste de fumar, dejaste de tomar, de bailar apretado, de patear el perro y crees que eso es cristianismo. Dios dice, todavía tienes que seguir cruzando al otro lado. Porque hay un montón de cosas que vienen amalgamadas en nuestra vida de nuestra vana manera de vivir. Y cuando tú naces de nuevo en tu espíritu, pero tu mente, tu alma sigue siendo la misma. Por lo tanto, tiene que entrar en un trabajo de transformación para adoptar la imagen de Jesucristo. El Señor quiere tener de nosotros y hacer de nosotros una familia de hijos e hijas semejantes a tu Hijo Jesucristo. O sea, que tú puedas decir a alguien, yo voy a tal lugar, pero que tu conducta sigue siendo la misma de toda la vida, no te sirve haber ido a ese lugar. Cualquiera sea la congregación, el nombre de la congregación donde hayas estado oyendo. Abraham fue el primer hebreo, el primero de los que cruzan río. Él fue llamado por Dios y cruzó el gran río Éufrates para luego entrar en la tierra donde Dios finalmente edificó su templo.
Así pues, la tierra en la cual Abraham entró era una buena tierra, una tierra santa. Era la tierra en la que habría de edificarse la casa de Dios. Allí Dios habitó en su casa. Dicha tierra no era su hotel, no era el hotel de Dios, sino su habitación en la tierra. Fíjese que en una orilla para Abraham estaban los ídolos. Estaban las cosas diabólicas y todas las obras de Satanás. Pero en la otra orilla estaba el templo de Dios, donde habitaba la gloria Shekinah de Dios. ¿Qué era lo que separaba estas dos regiones? Un gran río, y ellos tuvieron que cruzarlo. Así que salir de la tierra de incredulidad y entrar a la tierra de bendición es ir al otro lado. Salir de la tierra de la religiosidad y entrar a la vida del Espíritu es ir al otro lado. Salir de la tierra de la independencia y empezar a tener fe corporativa es cruzar al otro lado. Salir de la tierra de la pereza, salir de la tierra en donde no oras, no lees la palabra, y entrar en esa tierra en donde te aplicas y escudriñas la palabra, porque sabes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es ir al otro lado. Que tu esposa empiece a ver el cambio, que tu esposo empiece a ver el cambio en tu vida. Que si eras un desordenado, que continuamente maltratabas hasta quizás a tu mamá, que nunca te acordaste de tus viejos y ahora empiezas a acordarte de ellos, los invitas, los empiezas a honrar, empiezas a ser responsable. Eso es haber cruzado al otro lado. Cruzar al otro lado no significa simplemente un cambio externo. Cruzar al otro lado significa entrar a la gran aventura y maravillosa realidad de Dios, que es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de transformación en transformación. Es cuando te haces uno con los intereses de Dios y cuando ya te afecta realmente lo que le afecta al corazón de Dios. Cuando miras al mundo y si Dios ve la calamidad que hay en el mundo y Él tuviese que decir: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él quiere oír de ti: heme aquí, envíame a mí, porque te atreviste a cruzar al otro lado. Mis preciosos, es maravilloso cuando Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, algo pasa en nuestro espíritu. Y ¿sabes qué? Todos nosotros estamos aquí porque en algún momento recibimos un rema de Dios, una palabra del Espíritu a nuestro espíritu, que supimos que era Dios. Y somos responsables ante esa voz. Y aun cuando los demás quisieran abandonar, tú dices: yo no puedo abandonar, porque yo no puedo ser infiel al llamado que Dios me ha hecho. Yo no puedo ser rebelde a la visión celestial. Porque cada uno de nosotros, cuando recibimos una palabra de Dios, porque Dios es sembrador de palabra, entonces nos hayamos descubierto a nuestra asignación incluso. Viene la palabra y trabaja en nosotros y empezamos a entender que tenemos una asignación y empezamos a descubrir que tenemos dones, talentos, habilidades y que tenemos encargo en nuestro ser. A lo mejor Dios te ha dado bienes materiales. La pregunta es: ¿para qué te los dio? ¿No será para cumplir una asignación en la tierra? ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta gente, si hoy día partiera su corazón, dejara de latir, iría al infierno? Escúcheme, hay temas que yo no paso en la Biblia que no me gustan, pero están ahí. Y a lo mejor una manera de reaccionar es entender definitivamente que somos personas con un llamado del cielo. Y ahora, cuando uno pone manos a la obra, yo tenía 16 años, cuando estando perdido, dañado, ya la historia casi no la cuento, pero Dios me sorprende, la gracia viene y toca mi puerta. Y yo tengo que ir entendiendo que Dios no me ama porque yo sea bueno, que Dios me ama porque Él es bueno y que la salvación es un regalo que viene del cielo y que aun cuando la salvación es gratis para los seres humanos, pero no es barata. La salvación de la raza humana costó la entrega de nuestro Señor Jesucristo, ir voluntariamente a la cruz. Él fue desechado por los hombres, Él fue pisoteado, Él fue vejado, Él fue azotado, Él fue clavado en una cruz. Entregó su vida por nosotros, para Él ocupar el lugar que tú y yo merecíamos ocupar por causa de nuestros pecados. La ley divina decía: la paga del pecado es la muerte, el alma que pecare ciertamente morirá. Nosotros merecíamos nada menos y nada más que la separación eterna de Dios, pero de tal manera Dios nos amó
que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te quiero decir que cuando el Señor vino a nuestra vida, a partir de ahí, entonces nos pusimos a caminar en Él. Eso sucedió conmigo. Y yo supe ahí que el cielo tocó la tierra. Yo supe ahí que de verdad mi corazón había sido atrapado por el corazón de Dios, pero no sabía todo lo que venía en el camino. Hoy día tengo 58 años y yo puedo mirar hacia atrás y a veces en forma de broma, pero de verdad, pero en 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 broma. Digo, estas canas se deben a, pero de broma, pero de verdad, pero en broma. Y estas otras cosas se deben a, pero de verdad, pero en broma, pero de verdad, pero en broma. Y en el fondo, este caminar no ha sido fácil, pero es un caminar de fe y es un caminar en que a veces pensábamos, íbamos con el Señor en la barca y de repente las dificultades y de repente las crisis, y de repente las deslealtades, los desconocimientos de la gente, el decir que las personas son impredecibles. Yo también debo ser a lo mejor igual, porque hoy día estoy contigo y mañana te pego la desconocida y echo por la borda años de amistad, simplemente por algo que a lo mejor nunca se aclaró. Y te pasan tantas cosas. Yo he pensado y he dicho, la crisis y las dificultades, las mayores no me han venido porque un día se me apareció el diablo cuando abrí el closet, sino que me surgió en mi casa, con mis hermanos, en la iglesia. Es aquí en esta ciudad donde yo he sido criticado, en esta ciudad donde he sido calumniado, en esta ciudad donde se me ha tratado como se ha querido. Es en esta ciudad donde yo he sido formado y he tenido que aprender a perdonar, porque se apareció la tormenta y a veces y en ocasiones solo, que no es una situación circunstancial, a veces es algo continuo. He pensado y he dicho, yo quiero parar, y como que aparece de repente algo por ahí que dice, hey, no hay que tirar la toalla. Vienen los textos que dicen, cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Yo sé que tú también puedes haber tenido tienes razones por las cuales desistir en tu camino de fe, en el llamado que Dios te ha hecho. Has tenido razones suficientes para dejar de lado tu asignación, dejar de lado cumplir tu asignación, aun cuando has dicho no importa lo que signifique eso. Que te digo, entre comillas, entre paréntesis, dejar de lado de cumplir tu asignación significa que a lo mejor otro no va a ser bendecido, que a lo mejor otro no va a encontrar la luz, que a lo mejor otro no va a comer, que a lo mejor otro no va a encontrar la sanidad, que a lo mejor miles y miles no van a encontrar la salvación única y exclusivamente porque tú te rehusaste a no cumplir tu asignación en la vida. Tu asignación en la vida no es irrelevante. Tu asignación en la vida es importante. Dios no te mira como tú te miras. Dios no mira como la gente te mira. Dios no mira como el diablo te mira. Dios te ve como alguien valioso. Y aun cuando a veces te parece a ti que todo se derrumbó, pareciera que lo que Dios te dijo, porque Él te dijo vamos al otro lado y te aseguró el ir contigo, pareciera que la incredulidad aparece en el camino diciendo no, Dios te dejó, Dios te abandonó, cristianismo no es genuino, Cristo no es verdad, es una historia y te aparece todo. ¿Sabes qué? Dios espera entonces que vuelvas a creer, porque tú tienes que creer. El Señor dice, mira, es probable que estés sintiéndote como el ajo, es probable que te vino el diagnóstico de la enfermedad, chocaste, se te quemó la casa, viniste al culto, llegaste a la casa, se te quemó la casa, viniste a la reunión, hiciste un pacto de fe, diste una tremenda ofrenda y el lunes el jefe te dice que hubo reducción de personal. Y pareciera que tú dices, Señor, yo te he creído. Yo te he creído. El tema que tenemos que aprender en este tiempo, mis hermanos, es que no es como nos sintamos, es que es lo que Dios ha sentado en nuestro corazón, es que es la palabra que Dios nos ha dado. Y a veces lo que tenemos que decir, cuando tanta cosa nos ha pasado,
es volver a tranquilizarnos un poquitito para oír que Dios te dice: yo no te he dejado. La obra que Él comenzó en ustedes no la terminará el enemigo, sino que la obra que Él comenzó en tu vida, Él la concretará. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Es lo siguiente, y póngame atención. Me llama la atención que los discípulos hicieron algo. Uno o varios fueron donde estaba Jesús. Las circunstancias le decían: es probable que ya Él no esté, pero sí estaba, solo que estaba durmiendo. La palabra viva, escucha, que se te ha dado en tu corazón, que Dios sembró hace muchísimos años en ti, no te ha abandonado. Está ahí contigo en la embarcación de tu vida, pero está durmiendo. Solo que tú tienes que ser como uno de esos discípulos que va y despierta a Jesús. Dice que va, le dice: Señor, que perecemos, ¿se acuerda? Simplemente lo despierta. Y Jesús hace algo increíble para la mente humana, por supuesto. No se olviden que hoy día nosotros sabemos que Él es Dios, que todo lo puede, que se levantó entre los muertos, pero en ese momento para los discípulos posiblemente podría ser a lo mejor un maestro que se estaba revelando, se estaba dando a conocer a ellos. Pero en un momento: maestro, que perecemos. Dice que despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y luego les dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está vuestra fe? Escuchen, la palabra no había muerto, la palabra no se había perdido, la palabra no había abandonado la embarcación, la palabra estaba ahí, solo había que volver a creerla, había que activar al verbo, había que decir: Señor, mira. Y el Señor se despierta, va y interviene. Yo creo que esta palabra la puso en mi corazón Dios para decirle a ustedes que Él no ha abandonado tu vida, que Él está esperando que vuelvas a creer, que Él está esperando que vuelvas a soñar, que Él está esperando que vuelvas a pensar que Él es bueno, que Él es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Los seres humanos decimos palabras y no las cumplimos, pero el Señor cumple su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Ponga su fe en la palabra. Si usted tiene que aprender a creer, entonces no crea en circunstancias, no crea en rumores, no crea en síntomas, crea en la palabra que Dios siembra en su corazón, esa que está sembrada en su corazón. Él te dio esa palabra, sigue creyéndola, sigue confesándola, sigue saludándola, porque de venir se va a cumplir. La palabra de Dios tiene cumplimiento para tu vida. Quiero decirte que los mejores días están viniendo para ti.